Ya. Entonces, ahora, vamos con el siguiente concepto. Vamos ahora con la masa isotópica. ¿Ya? Nosotros ya habíamos estudiado, cuando habíamos visto átomo, qué era el número de masa, ¿cierto? ¿Tú te acuerdas que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, vamos a imaginarnos del oxígeno, que lo tenemos aquí, ¿ya? El oxígeno tiene este numerito aquí arriba. ¿Cómo se llama ese numerito para el oxígeno? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba ese numerito para el oxígeno? ¿Quién me dice? Este numerito. ¿Cómo se llama para el oxígeno? Se llama número de masa, ¿correcto? Y ese número de masa, ¿qué viene a ser? Viene a ser un número entero. Y ese número entero, ¿qué te define? Ese número entero te define la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Eso viene a ser el número de masa, ¿ya? Pero cuando tú quieres hablar de la masa isotópica, o sea, la masa de él, es como si a este señor tú lo colocaras sobre una balanza, ¿ya? Una balanza atómica, imagínate, ¿ya? Y pudieras medir su masa, y su masa termina estando expresada en UMA, ¿ya? Y cuando la masa tú la expresas en UMA, te va a salir este valor 15,9949 UMA, ¿ya? 15,9949 UMA, ¿ya? Eso viene a ser lo que se conoce con el nombre de la masa isotópica, ¿ya? Ahora, te hago una pregunta. ¿Qué relación encuentras entre este 16 y el 15,9949? ¿Qué relación encuentras entre esos dos? ¿Quién me dice? Sencillo, ¿no? Mira, si tú relacionas esto con esto, si tú esto lo redondeas, te da el número 16, ¿verdad? Entonces significa que el número de masa es un número muy parecido a la masa isotópica, solo que la diferencia es que el número de masa siempre va a ser un número entero que te define cantidad de protones y neutrones. En cambio, la masa isotópica va a ser un número expresado en UMA que te define la masa real que va a tener este isótopo expresado en UMA, ¿ya? Sin embargo, estas dos masas van a ser, vamos a llamarle, relativamente similares, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, consulta o comentario, chicos? Ya. Esa es la masa de este isótopo en particular. Cada isótopo tiene su propia masa isotópica. ¿Y por qué te digo cada isótopo? Porque tú recuerda que los elementos están formados por un conjunto de isótopos, ¿cierto? Si yo te hablo, por ejemplo, de ellos, uno, dos, tres, ¿te acuerdas de ellos? ¿Quiénes son? Uno, dos, tres. ¿Te acuerdas quiénes son? Uno, dos, tres. ¿No te acuerdas? Excelente, Alejandro. El protio es el primero, el siguiente se llama deuterio y el tercero se llama tritio, ¿no? ¿Y ellos qué son? Son los isótopos del hidrógeno, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos tiene una masa isotópica. Esto que tú ves aquí arriba es el número de masa del protio, el número de masa del deuterio y el número de masa del tritio. Y cada uno de ellos tiene su propia masa isotópica. La masa isotópica del protio, la masa isotópica del deuterio y la masa isotópica
del tritio, ¿ya? Y ellos, ¿ya? Y sus masas isotópicas, yo las voy a terminar expresando en U, ¿ya? Entonces, hasta ahí, vamos bien. Y la masa isotópica relativa viene a ser exactamente, mira, papá lindo, la misma masa isotópica, pero sin unidades. Ah, profe, pero ¿y tanta cosa? Sí, o sea, al final viene a ser exactamente lo mismo, pero sin unidades. Es exactamente lo mismo. O sea, si tú ves acá, él y él es igualito, solo que sin unidades. Él se expresa en UMA y él sin unidades. Profe, ¿y por qué? Ah, porque a veces conviene expresarlo sin unidades, ¿ya? Acá tú lo expresas en UMA y acá tú lo expresas sin unidades, ¿ya? Entonces, a eso se le conoce como la masa isotópica relativa. Ahora, siguiente concepto, la masa isotópica promedio. ¿Profe, y más? Sí, porque esta masa isotópica promedio es la masa que tú vas a encontrar en la tabla periódica. Profe, ¿y por qué? Ya, te explico por qué. Porque hace un rato hablamos de estos señores, ¿cierto? Y ahora sí, tú me vas a poder decir con nombre y apellido cómo se llama él, cómo se llama él y cómo se llama él. Alejandro ya me lo dijo. Ahora díganme ustedes, ¿cómo se llaman ellos? Jordana, tú que has llegado recientemente, bienvenida nuevamente. ¿Cómo se llaman ellos? Protio, deuterio y tritio. Mauricio, bien, bienvenido nuevamente tú también. Proteo, deuterio y tritio. Perfecto. Listo, proteo, deuterio y tritio. El proteo, el deuterio y el tritio, ¿ya? Cada uno es un isótopo, ¿ya? Y si yo quiero el peso del hidrógeno que va en la tabla periódica, ¿cuál peso va en la tabla periódica? ¿El del protio, el del deuterio, el del tritio o un promedio de ellos? ¿Qué tú dices? ¿Cuál es el que va en la tabla periódica? Profe, si va un promedio, el promedio vale 2 y yo sé que en la tabla periódica el promedio, el hidrógeno pesa 1. Ya, es correcto. Pero el tema es que en la tabla periódica hay dos criterios. Primero, que el peso atómico del elemento químico solo considera a los isótopos naturales. Y se consideran los isótopos naturales los isótopos no radioactivos. Por lo tanto, el tritio no va. Profe, ¿por qué? Porque el tritio es un isótopo radiactivo. Acuérdate que se desintegra emitiendo radiaciones del tipo beta. Por lo tanto, a este señor no lo considera. ¿Ya? Y segundo, que cuando tú tomas el promedio, no es el promedio aritmético, sino el promedio ponderado. Y el promedio ponderado depende de la abundancia. Entonces, yo no solamente es que voy a tomar como referencia los números de masa o las masas isotópicas, sino que además debo considerar la abundancia relativa de cada uno de estos isótopos en la naturaleza. Entonces, siendo así, yo lo que debo saber es la abundancia relativa del isótopo en la naturaleza. Para quienes van a uni, la masa isotópica, tú la calculas así. La masa isotópica de la especie, ¿ya? La masa isotópica de la especie sería la masa del isótopo 1 por su abundancia, la masa del isótopo 2 por su abundancia, hasta la masa del isótopo N por su abundancia dividido entre la abundancia total. Típico de unia, en unia ya he venido más de una vez. Por ejemplo, con el cobre. Lo vas a encontrar más de una vez en exámenes de admisión UNI. ¿Ya? ¿Qué encuentras? Te hablan, por ejemplo, del isótopo del cobre. Oye, el cobre, uno de los cobres, el otro de los cobres, te dan el número de masa del cobre, te dan la masa isotópica y te dan la abundancia. Es recontra mecánico. Masa por abundancia, entre abundancia total y se acabó. Ejemplo. Acá te dicen, oye, tú tienes al cloro, tiene dos isótopos, el cloro 35 y el cloro 37. ¿Ya? Y tú quieres saber el cloro, ¿qué peso atómico va a tener en la tabla periódica? Bueno, entonces lo que tú haces
dices, bueno, yo quiero saber del cloro qué peso atómico va a tener en la tabla periódica, su masa isotópica es esta, su masa isotópica es esta de acá, la abundancia en la naturaleza es esta, la abundancia en la naturaleza es esta. Ah, bueno, entonces yo digo, quiero saber cuál va a ser la masa isotópica promedio que va a tener el cloro en la tabla periódica, sería la masa por su abundancia, o sea, 34,969 multiplicado por su abundancia, que es 75,78%, más la masa, que sería 36,966 por su abundancia, que es 24,22%, 24,22%, ¿ya? Y luego dividido entre la abundancia total. La abundancia total, ¿cuánto viene a ser? La abundancia total es en porcentaje el 100%. Entonces acá dividido entre 100%. 100%. Entonces con eso te va a salir la masa isotópica del cloro. Entonces operas matemáticamente esto de acá y te va a dar como respuesta 35,451. ¿Qué es lo que tienes aquí arriba? ¿Ya? Para quienes van a examen de admisión del tipo UNI, utilizan calculadora. ¿Ya? Entonces, calculadora y divides acá entre 100, se acabó. En UNI puedes utilizar calculadora. En examen de admisión UNI puedes utilizar calculadora. En ningún otro examen de admisión puedes utilizar calculadora. Así que quienes van a UNI vayan practicando utilizar su calculadora porque te va a ser de mucha utilidad. ¿Ya? Entonces, así hallas el peso. Tú te vas a la tabla periódica y verificas, oye, el cloro, ¿qué peso tiene? Porque yo no le creo al profesor que me dice que vale 35,45 y vas y verificas que pesa 35,45 de cloro. Ese es el peso que vas a encontrar del cloro. Y así de todos los elementos químicos. Todos los elementos químicos se hace el cálculo de esa manera. Profe, entonces yo voy a tener que hacer todo eso cada vez que quiero el peso atómico de un elemento. Papá lindo, no vas a tener que hacer eso. Porque todos los pesos atómicos ya han sido calculados. Entonces tú solamente vas a tener que ir a la tabla periódica o vas a tener que ir a un listado donde están los pesos atómicos, ¿ya? Y verificar cuál es el peso del elemento químico, ¿ya? Por ejemplo, los más comunes. ¿Quiénes son los más comunes? Hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno, ¿ya? ¿Cuáles son los pesos? El hidrógeno pesa 1, el carbono pesa 12, el nitrógeno pesa 14 y el oxígeno pesa 16, ¿ya? Entonces, estos cuatro te los tienes que saber de memoria, ¿ya? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los cuatro te los tienes que saber de memoria, ¿ya? Entonces, estos cuatro elementos químicos te los tienes que saber de memoria. Oxígeno 16, nitrógeno 14, carbono 12, hidrógeno 1, ¿ya? ¿Por qué razón? A veces en el examen de admisión no te lo dan, ¿ya? A veces, a veces. O se ha dado el caso, algunas veces, no siempre, que hay errores en el examen de admisión, ¿ya? Y si hay errores en el examen de admisión, a ti te conviene. Cuantos más elementos químicos te sepas de memoria, mejor. Porque si te lo sabes de memoria, tú ya no vas a depender si te dan un dato correcto o te dan un dato incorrecto, porque tú ya te lo sabes de memoria, ¿ya? Entonces, lo sabes, ya no necesitas el dato y empiezas a operar matemáticamente, ¿ya? Otros pesos que son importantes. El del fósforo. ¿Cuánto pesa? 31. El azufre. ¿Cuánto pesa? 32. El calcio. ¿Cuánto pesa? 40. El hierro. ¿Cuánto pesa? 56. La plata. ¿Cuánto pesa? 108. ¿Ya? ¿Hay otros pesos? Sí, muchos otros. Pero con los que tienes acá, más que suficiente. ¿Ya? Carbono. ¿Cuánto pesa el carbono? Peso atómico del carbono, chicos. 12, 12. Hidrógeno, peso atómico del hidrógeno, 1, 1. Oxígeno, peso atómico, 16, 16. Y nitrógeno, peso atómico, 14. hacia la mala. Con esos cuatro ya tienes un montón, ¿ya? Muchos de los pesos atómicos o muchos de los problemas que se resuelven en el examen de admisión dependen de ellos, ¿ya? Los demás, en la medida de lo posible, aprenden. Fósforo 31, azufre 32, calcio 40, hierro 56, plata 108. Cualquier otro que puedas aprender te va a ser de mucha utilidad, ¿ya?
Hasta aquí. ¿Preguntas, consultas, comentarios, chicos? ¿Nada? ¿Peso fórmula o peso molecular? Y peso molecular. A todo, a todo se le suele llamar peso fórmula, ¿ya? Antes había mucha controversia entre llamarle peso fórmula, llamarle peso molecular, ¿ya? ¿Por qué? Porque la verdad que no todo aplica a llamarle peso molecular. ¿Por qué? Porque no a todo puedo llamarle una molécula. ¿Cómo así, profe? Bien fácil. Porque, por ejemplo, cuando yo tengo a esta sustancia llamada cloruro de sodio, ¿ya? NaCl, este compuesto es un compuesto iónico, ¿ya? Y un compuesto iónico no forma moléculas, ¿ya? Él no forma moléculas. Él forma redes cristalinas. Y al formar redes cristalinas y no formar moléculas, no es correcto que al peso de él yo le llame peso molecular. ¿O sí sería correcto que yo le llame peso molecular? ¿Sería correcto? ¿O no? No. No, pues. Porque si no forma moléculas, ¿cómo lo voy a llamar peso molecular? Pues no, no puedo. Entonces, como la mínima unidad estructural que tú tienes de él es una fórmula, conviene llamarlo peso fórmula y te evitas cualquier problema. ¿Ya? En cambio, si yo, por ejemplo, tengo al dióxido de carbono, ¿ya? Este es un compuesto covalente, ¿ya? Y al ser un compuesto covalente, los compuestos covalentes que los estudiamos nosotros en la última clase, este señor sí forma moléculas, ¿ya? Y al formar moléculas, obvio microbio, que yo puedo llamarlo a él, a su peso, un peso molecular. Entonces, la verdad, chicos, la verdad, o sea, yo no me haría mucho problema en el examen de admisión, yo no me haría mucho problema en el examen de admisión, si quiero llamarlo peso fórmula, peso molecular, a la larga el cálculo es el mismo, ¿ya? O sea, si yo quiero calcular el peso fórmula o el peso molecular, el cálculo termina siendo el mismo, ¿ya? Pero conceptualmente no es lo mismo. ¿Ya? A esto yo lo llamo peso fórmula porque esto es la fórmula química de la sustancia. Y a esto yo lo puedo llamar peso fórmula, pero también lo puedo llamar peso molecular porque él sí forma moléculas. ¿De acuerdo? En esa parte hay que tener cuidado porque si viene una pregunta de teoría, tú tienes que ser capaz de poder responder esa pregunta teórica. ¿De acuerdo? Entonces, es así. Acá, por ejemplo, la glucosa, el peso fórmula vale 180, pero también lo puedo llamar peso molecular porque él, al ser un compuesto covalente, forma moléculas, peso molecular. Y el fosfato de calcio es un compuesto iónico. Su peso fórmula vale 310. A ello no lo puedo llamar peso molecular, entonces lo llamo simplemente peso fórmula. Profe, ¿y cómo llega este a 180 y cómo llega a 310? Bueno, es facilito. Mira, si yo, por ejemplo, te digo, oye, tengo el dióxido de carbono y quiero hallar su peso fórmula. Pregunta, chicos, ¿el oxígeno cuánto pesa? 16, 16. 16 por 2, 22, 32. ¿El carbono cuánto pesa? 12, 12. 32 más 12, 44, 44. Entonces el peso fórmula de él es 44. ¿En qué unidades? En UMA. Se acabó, cerrado. ¿Ya? Si yo digo, por ejemplo, oye, yo tengo al metano CH4, ¿el hidrógeno cuánto pesa? 1, 1 por 4, 4, 4, más 12 del carbono, 16, 16. El peso fórmula de él, ¿cuánto te da? 16, 16 UMA. Se acabó. 16 UMA. Si yo te digo, por ejemplo, oye, tengo al NO2,
¿Cuál quiero el peso fórmula de él? ¿Cuándo sería? Lúcete. 46. 46. El oxígeno pesa 16 por 2, 32. El nitrógeno pesa 14. 32 más 14 me da 46. ¿46 qué? 46 UMA. De esa manera. ¿De acuerdo? Imaginémonos otro caso. Ya, lúcete. El agüita. A ver, el agüita. ¿Cuál es el peso fórmula del agüita? 18, UMA. 18, claro. 16 más 2, 18. 18 UMA. ¿Ya? Para este caso, para este señor, el H2CO3, el ácido carbónico, el peso fórmula, ¿cuánto sería? 62. 62. El oxígeno pesa 16 por 3, 48. Más 14, más 12 del carbono me da 60. Más 2 del oxígeno me da 62. 62 U. ¿Ya? De esa manera. H2SO4, peso fórmula, ¿cuánto es? Los veo calladitos hoy día. Jordana no estás interviniendo, Nicole no estás interviniendo, Darlinda. 98 UMA. ¿Cuánto? 98 UMA. 98. ¿Por qué? Porque el azufre pesa 32, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, 98 UMA. ¿Ya? Entonces, eso. Luego, miren, HNO3, peso fórmula. 63. 63. 63 UMA. 16 por 3, 48. Más 14, 62. Más 1, 63. ¿De acuerdo? Te creo. 100 UMA. 100 UMA. Perfecto. 100 UMA. El oxígeno pesa 16 por 3, 48. Más 12 del carbono me da 60. Más 40 del calcio me da 100. ¿Ya? ¿Por qué he puesto estos casos? No es casualidad. ¿Eh? Estas sustancias que tú ves acá son sustancias que son muy comunes en el examen de admisión. Es más, un alumno Unidemia se tiene que aprender esto de memoria. Cuando tú ves esto en el examen de admisión, tú ya ni la piensas. Directo nada más. Tú ves el ácido nítrico a la mala 63. Ves al carbonato de calcio a la mala 100. Ves al ácido sulfúrico a la mala 98. En algún momento cuando nosotros estemos resolviendo ejercicios, si yo te muestro el ácido sulfúrico, tú no lo vas a pensar. A la mala 98. Es más, cuando tú ves a este señor, voy a borrar a uno que sea poco común para ponerte a uno más común, ¿ya? Chiqui, 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 se va, chiqui, 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 se va. Y te voy a poner a este señor, al NaOH. Peso fórmula de este señor. Te recontra creo. 40 UMA. 40 UMA. Porque el sodio pesa 23, ¿ya? Y ojo, estos señores que están aquí resaltados son sustancias que casi siempre aparecen en examen de admisión. A la mala, tú los ves a ellos y sin pensarlo dos veces. Hidróxido de sodio 40, ácido carbónico 62, ácido sulfúrico 98, carbonato de calcio 100, ácido nítrico 63. A la mala, así. No lo pienses, ¿ya? Directo nada más, ellos van a tener esos pesos por.
Porque si lo piensas, vas a perder tiempo en el examen de admisión. No te conviene perder tiempo. Cada segundo, cada minuto cuenta en el examen de admisión. Eso tú ya te lo tienes que saber de memoria. ¿Ya? Entonces, esos pesos fórmulas cuentan. Ahora, molde átomos, molde moléculas. Después de todo lo que hemos venido nosotros trabajando hasta acá, ahora vamos a hablar del molde átomos y del molde moléculas. ¿Ya? Un molde átomos es la masa atómica expresada en gramos. Por ejemplo, si yo tengo un mol de azufre y el azufre pesa 32 UMA, un mol de átomos es 32 gramos. Si yo tengo 2 mol de calcio y el calcio tiene una masa atómica de 40 UMA, una mol tiene 40 gramos, 2 mol tiene 80 gramos. Una mol equivale a 6,02 por 10 a la 23. 2 mol es el doble, o sea, 12,04 por 10 a la 23. ¿Estamos? ¿Sí? Aquí, el agüita. ¿Cuál es su peso fórmula? 18. Entonces, una mol es 18 gramos. 2 mol, 36 gramos. Media mol, media mol de agua, 9 9 de agua. gramos. 9 gramos, ¿correcto? Un mol de agua, 6,02 por 10 a la 23. 2 mol de agua, 12,04 por 10 a la 23, ¿correcto? El metano, peso fórmula, 16 UMA. Una mol tiene 16 gramos. Media mol tiene 8 gramos, ¿correcto? Una mol va a tener 6,02 por 10 a la 23. Media mol, la mitad, 3,01 por 10 a la 23. Así de sencillo. Esto viene a ser el concepto de mol. Y esto es por lo que todos los chicos se rompen la cabeza en el examen de admisión. Es complicadísimo para ellos poder entender esto de acá, pero es recontra sencillo. Simplemente tienes que seguir la secuencia que hemos visto nosotros hace un rato, ¿ya? Entonces, te vuelvo a preguntar. Imagínate que yo te digo, ¿ya? Tengo un mol, ¿ya? Tengo un mol de carbono. ¿Ya? Un mol de carbono, ¿a cuánto equivale en masa? ¿Cuál es la masa atómica del carbono? 12. 12 UMA, ¿ya? Entonces un mol de carbono, ¿qué masa debe tener? 12 gramos, ¿sí? Y átomos, 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿De acuerdo? Eso es lo que debe tener. Se va. Uy, vamos. Uy, ¿qué pasó? Ya. Ah, voluntarios. Escojo voluntarios. Jordana, voluntaria. Un mol de... No, no, complicado todavía. 2 mol de nitrógeno. Jordana, ¿estás por ahí? Nicole. Uy, ellos todos están apagados. Camila. Uy, que se desapareció Camila. Ya, Ariana. Ariana. Hola, Dos, profesor. hola, Arianita. 2 mol de nitrógeno. Masa atómica de nitrógeno, 14. 14 ¿Ya? Entonces, una mol de nitrógeno debe tener 14 gramos. 2 mol de nitrógeno,
28. 28 gramos, perfecto. Y en átomos, ¿cuántos átomos vas a encontrar? Una mol es 6,02 por 10 a la 23. 2 mol, El doce claro, coma cero cuatro por 10 a la 23. 12,04 por 10 a la 23. Listo, se acabó. Así de fácil. Muy bien. Mi siguiente víctima, digo, mi siguiente voluntario. Angeli, medio mol de calcio. Angeli, Profe, dígame. ahí está. Angeli, la masa atómica del calcio es igual a 40 UMA. Una mol de calcio tiene 40 gramos. Media mol, ¿cuánto tiene? 20. 20 gramos. Una mol de calcio tiene 6,02 por 10 a la 23. Una mol. Media mol, ¿cuánto va a tener? Si una mol es 6,02, la mitad, ¿cuánto es? La mitad de 6,02, 3,01 1, por 10 23. a la 23. Perfecto, listo. Eso viene a ser. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, eso viene a ser. Con eso hemos avanzado las moles de átomos y las moles de moléculas. Para no quedar desfasados en el tiempo, ¿ya? Salimos de este enlace y entramos al siguiente enlace, ¿ya? El último enlace para ya poder ver ejercicios, ¿ya?